Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos aquí para continuar la clase y estamos mirando el tema de la santificación. La semana pasada habíamos visto el resultado de ser justificados produce en nosotros estas capacidades que vienen dadas por el Espíritu Santo de Dios a aquellos que hemos creído en Él. Y la santificación se convierte en nosotros como un fruto. Miremos lo que dice en Romanos capítulo 6, el versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol Pablo nos está indicando aquí que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una capacidad de experimentar el fruto de la santificación. Y estábamos viendo la semana pasada algunas de las características de este fruto, de todos aquellos que hemos sido justificados. Vimos en Romanos capítulo 5, empezando desde el versículo 1 en adelante, voy a volver a mencionar algunas de las cosas que nosotros vimos. Todos los que hemos sido justificados tenemos paz para con Dios. Ese es el resultado de tener una relación personal con Dios, de haber sido reconciliados por Dios, de haber hecho las paces con Dios. Y podemos nosotros entrar y experimentar la gracia de Dios, nos dice el versículo 2. Es decir, que siempre que necesitamos nosotros ser fortalecidos por su poder para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer las cosas que a Dios le agrada, Él nos capacita a nosotros con su gracia, a la cual nosotros tenemos entrada por esta fe y podemos nosotros gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que nuestra esperanza está en que la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y no solo esto, sino que también podemos en los momentos de tribulación, como dice el versículo 3 de Romanos 5, gozarnos en esto, en esta tribulación, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito con aquellas cosas que a nosotros nos parecen que son tribulaciones, pruebas. Dios ocupa esas circunstancias para formar el carácter en nuestras vidas, el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y en este caso dice que la tribulación produce paciencia. Y así el Señor va utilizando aquellas pruebas, aquellas tribulaciones para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Él siempre va a ir obrando en nosotros, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día Él va perfeccionándonos a nosotros y formando en nosotros el carácter de Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Y dice versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Otra de las cosas que nosotros podemos experimentar, mis hermanos, es la capacidad que tenemos para amar. Dios nos capacita para amar a todos los que nos rodean, inclusive a todos aquellos que se oponen a nosotros, y Dios nos da esa capacidad. La palabra aquí derramado, es decir, que desborda, ¿no? El amor de Dios desborda en nuestras vidas para que nosotros podamos amar, ¿verdad? Como Cristo amó. Versículo 6 nos dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ahí vemos nosotros cómo Dios en el día a día, él se va manifestando en nosotros. Y él va manifestándose, nos va librando a nosotros de diferentes cosas para mantenernos a nosotros en su camino. Pero también dice que aquí que nos salva de la ira. Y hablamos acerca que hay otros pasajes en la Escritura donde Él promete también librarnos de esta ira venidera, hablando de la gran tribulación. Entonces vemos cómo Dios no los libra a nosotros de las tribulaciones, de los problemas en esta vida, pero Dios ha prometido a nosotros librarnos de la gran tribulación. Y claro, nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor para siempre. Versículo 10 dice, pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Jesucristo se manifiesta en nosotros, como dice segunda de Corintios 4:11, se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas capítulo 4, el versículo 19. Pablo dice, por esto vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cada vez que la vida de Jesucristo se manifiesta en nosotros, se manifiesta en estos cuerpos mortales, como dice segunda de Corintios 4:11, nosotros vamos siendo salvados, como yo siempre digo, salvados de meter la pata, salvados de hacer tonteras. Él nos preserva y nos lleva a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y por último vimos el versículo 11, donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces, nuestra gloria está en Él. A Él sea la gloria por todo lo que Él hace en nosotros. Y eso es algo que tenemos que aprender a darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Si algo bueno podemos hacer es porque Él se está manifestando en cada uno de nosotros. Continuando con esto de la santificación, vamos a mirar y vamos a empezar a estudiar acerca de estas doctrinas que se relacionan con la santificación. Y en esta noche vamos a estar mirando una de las doctrinas que se relacionan con la santificación, que es la iluminación. Y vamos a hacer un pequeño resumen de aquellos que estaremos estudiando más adelante. Estaremos estudiando también lo que es la renovación, lo que es la transformación, lo que es la entrega o rendición, la identificación y la apropiación. Estas son las doctrinas que se relacionan con la santificación, la iluminación, la renovación, la transformación, nuestra entrega o rendición. Algunos le llaman eso la consagración, pero ya estaremos explicando eso. La identificación
y la apropiación. Todas estas doctrinas tienen que ver con la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros para que nosotros vayamos siendo formados a la imagen de Jesucristo, para que Cristo vaya siendo formado en nosotros, para que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nosotros. El Espíritu Santo opera a través de estas doctrinas, digámosle así, para formar a Cristo en nosotros. Vamos a ver en esta noche entonces lo que es la iluminación. Dice el concepto de iluminación. Es el entendimiento que el Espíritu Santo nos da de las Escrituras. Es un entendimiento espiritual. Y como vamos a estar mirando, Dios nos abre los ojos a nosotros, los ojos espirituales, para que darnos un entendimiento espiritual de lo que Dios quiere mostrarnos en las Escrituras. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, para mostrarnos cuál es el camino que tenemos que seguir. Fijémonos en Juan, en el capítulo 16, ahí tenemos la promesa, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos nosotros cómo Dios promete enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para guiarnos, para enseñarnos, para que nosotros podamos conocer la verdad. Y cuando nosotros estamos hablando de la verdad, no es solamente en el sentido filosófico o solamente en el sentido doctrinal, sino experimental. Es decir, la verdad en contraposición con aquello que es ilusión o mentira. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento espiritual de las cosas, vivimos engañados y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Vivimos bajo nuestras propias ideas, nuestra propia imaginación, aún nuestro propio razonamiento humano. Y lo que hace el Espíritu Santo es conectarnos con la mente de Cristo para que nosotros podamos pensar, razonar espiritualmente, ya no humanamente, sino tener un entendimiento que viene de lo alto. Miremos 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí, si nosotros abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios 4, el contexto que se está hablando en este pasaje es acerca de la presentación del Evangelio. Cuando el Evangelio es presentado a nuestras vidas y el poder del Evangelio obra en la vida de una persona, dice que se le ilumina el corazón. Se le conecta a esta persona con el conocimiento de la gloria de Dios. Pero fíjense que me llama aquí la atención porque dice aquí resplandeció en nuestro corazón.
Mis hermanos, la obra de Dios empieza en el corazón. Y cuando estamos hablando de que esa luz de Dios, la luz del Evangelio, el poder de Dios llegando a nuestras vidas, viene a la parte más profunda del ser humano y le transforma de las tinieblas, le hace ver la luz. Como yo siempre digo, Dios viene a cambiarnos el eje moral. Dios viene a capacitarnos para que nosotros podamos hacer el bien, lo que es bueno. La Biblia dice que no hay bueno, no hay quien haga el bien y no hay quien nunca peque. No hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien, dice el libro de Romanos del capítulo 3, versículo 10. No hay ni siquiera uno. Entonces, cuando el Evangelio viene a nosotros, esa luz que se llama la iluminación, viene a iluminar el corazón, viene a cambiarnos el corazón. La Biblia dice que ese corazón de piedra es quitado y es puesto uno de carne. Es decir, que este corazón que es iluminado ahora por la obra del Espíritu Santo, transformado a través de la obra que el Espíritu Santo hace en la regeneración, según Tito 3:5, vemos que este corazón ahora tiene la capacidad para recibir de esa luz y poder entender cómo Dios quiere que vivamos. El Evangelio llega a nosotros, nos ilumina, nos transforma y nos da la capacidad para recibir esa luz que viene de Dios. Entonces, no, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento. Y vamos a estar mirando cómo sucede esto. Vamos a ver un ejemplo en Lucas en el capítulo 24. Ahí si podemos abrir en nuestras Biblias y espero que cuando ustedes estén mirando este video, pues ustedes abran sus Biblias, mis hermanos. No solamente escuchen el video, sino que tómense en el tiempo para abrir su Biblia. Y dice Lucas 24, versículos 24 en primer lugar, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera aquellas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba
en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En primer lugar, vemos en este pasaje que el Señor Jesús se encuentra con estos dos discípulos en el camino a Emaús. Ellos no le reconocen a él y le invitan a quedarse con él. Y dice la palabra aquí que mientras él les compartía lo que las escrituras decían de él, ellos le estaban escuchando, pero no comprendían, no entendían. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta cuando les abrió los ojos. Y una vez que les abrió los ojos y entendieron que él era Jesús, que él era de quien se escribían las escrituras, él se desapareció de la vista de ellos. Y yo quiero que miremos ese versículo 31, donde dice, les fueron abiertos los ojos. Ese acto es el acto de la iluminación. Cuando Dios nos abre los ojos y nos da ese entendimiento de Él, de lo que la Escritura dice de Él, que la Escritura quiere que nosotros comprendamos y hagamos, se llama iluminación. Como ustedes se dan cuenta, esto no viene simplemente por un razonamiento humano, sino que viene dado de Dios mismos, dado de Dios mismo. Miren, más abajo, continuamos leyendo desde el versículo 36 al 45. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto, desde lo alto. Versículo 45, vemos ahí que Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es la iluminación. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos abre el entendimiento, primero, como vimos, obra en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Nos cambia el eje moral, pero también nos da un entendimiento espiritual
para que comprendamos las Escrituras. El entendimiento de las Escrituras no es simplemente racional o humanamente racional, sino que necesitamos que sea espiritual, que haya un razonamiento espiritual, una interpretación dada por el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos aquí la primera cosa que tenemos que entender entonces de la iluminación es que empieza con el cambio de un corazón que está en tinieblas, es cambiado, transformado, regenerado y se quita ese corazón de piedra, se pone un corazón sensible a Dios, es iluminado y se le da la capacidad para recibir la luz de Dios. Aquí Dios les promete a los discípulos que les iba a enviar el Espíritu Santo y les dice que se vayan a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a ver allí, cuando se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo, lo que sucede, ¿no es cierto? Vamos a un ratito ahí a Hechos capítulo 1, versículo 8, para tomar en cuenta algunos de los detalles que muchas veces a nosotros se nos escapan para poder entender lo que Dios estaba haciendo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos, no solamente para darles el entendimiento de lo que es el Evangelio, sino también para capacitarles como testigos, para poder expresar el Evangelio a todas las naciones. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que tiene que obrar en nuestras vidas para llevarnos a nosotros a poder compartir este mensaje precioso. Y después, cuando vemos que el Espíritu Santo desciende, ellos empiezan a compartir el Evangelio, inclusive en otras lenguas, en otros idiomas, y de una manera sobrenatural. Vemos ahí claramente que es Dios obrando en las personas y dándoles entendimiento y una capacidad más allá de lo natural, una capacidad sobrenatural para que ellos puedan expresar el Evangelio en otros idiomas y la gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, es el Espíritu de Dios que nos permite a nosotros compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, es importante entender de que necesitamos el Espíritu Santo de Dios tanto para cambiar el eje moral, para comprender las Escrituras y para compartir las Escrituras y el Evangelio. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los cuales creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo de Dios
es el que nos ilumina, mis hermanos. Y aquí si yo he compartido ya muchas veces este pasaje con la mayoría de ustedes, pero nos enseña aquí que, fíjense, nos da la capacidad para entender la esperanza a la que nosotros somos llamados, las riquezas de la gloria de su gracia y el obrar soberano de Dios en nuestras vidas, determinando los tiempos en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos da el entendimiento para que podamos nosotros apropiarnos de las cosas eternas y hacerlo nuestras, de tal manera que se produce esa esperanza, de tal manera que nosotros podamos llamar las cosas que no son como si ya fuesen, y podamos poner nuestra mira en las cosas eternas y no en las temporales. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. A eso se refiere para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza. La otra cosa que nos dé el entendimiento es para que podamos saber de las riquezas, de qué somos y qué tenemos en Cristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos entender la supereminente grandeza de su poder, es decir, el actuar soberano de Dios en nuestras vidas, de tal manera que nosotros comprendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el obrar de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. El obrar del Espíritu Santo en la iluminación. Y en esta noche quiero compartirles tres cosas que nos van a ayudar a nosotros para que podamos tener los ojos abiertos, los ojos del entendimiento. Y vemos allí, dice, fortaleceos en el hombre interior. Fortaleceos en el hombre interior y en el poder de su fuerza. Entonces, la primera cosa que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener los ojos abiertos es que debemos fortalecernos en el hombre interior. Dice ahí en Corintios, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí tenemos, mis hermanos, la primera cosa que nos va a ayudar a nosotros para tener los ojos abiertos, y es que debemos fortalecernos en el hombre interior. Y este pasaje está en Primera de Corintios, perdón, creo que es en Segunda de Corintios del capítulo 3, versículo 16. Veamos aquí, a ver si Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16. A ver, es 4. Sí, Segunda de Corintios 4, de 16 es esto, ¿no? Hasta el 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Nos enseña estos versículos que tenemos que fortalecernos en el hombre interior. Y justamente, mis hermanos, vemos ahí que aprendemos cuando nuestros ojos se abren, ¿verdad? Aprendemos a mirar las cosas eternas, como yo les decía, las cosas que van a ser por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, las podemos ver como si ya fuesen. Y aquí me gusta dar el ejemplo acerca de la resurrección, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que un día vamos a resucitar. ¿Por qué?
porque el Señor Jesucristo nos dijo que vamos a resucitar. Y por lo que las Escrituras nos hablan, ¿no es cierto?, acerca del rapto de la iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y para nosotros eso es una realidad. Aunque para nosotros esté en futuro, ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo, para nosotros eso ya es una realidad. Y el hecho de que yo me pueda gozar, y el hecho de que yo pueda, como dice el pasaje ahí de Primera de Tesalonicenses 4, alentar a mis hermanos con esta realidad de que Cristo va a venir y nos va a arrebatar en el cielo. ¿Cómo voy a poder consolar a un hermano si para mí eso no es una verdad, no es una realidad? La única manera en que yo puedo consolar a un hermano es cuando eso para mí es una realidad. ¿Y cómo es que para mí eso ha sido una realidad? Es porque Dios me ha abierto los ojos. Entonces tengo que ir fortaleciéndome en ese hombre interior. Nosotros hemos estudiado ya las disciplinas espirituales. Y es así como debemos ir fortaleciéndonos a través de la oración, del estudio de la palabra, de la meditación, etcétera, todo lo que ya hemos estudiado. Y de esa manera, los ojos del entendimiento se abren, el hombre interior es fortalecido y vamos a poder poner la mira en las cosas eternas. La segunda cosa, para que nuestros ojos sean abiertos, es que debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos hace. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vemos aquí, mis hermanos, que la manera en que nosotros vamos a tener los ojos abiertos, los ojos del entendimiento abiertos, es cuando nosotros aprendemos a despojarnos de aquellas cosas que nos están impidiendo correr esa carrera que tenemos por delante. Si nosotros no nos despojamos de aquellas cosas que sabemos que vienen a ser un estorbo para nuestra vida, las consecuencias van a ser de que no voy a poder mirar, no voy a poder pensar espiritualmente como Dios quiere que piense, no voy a poder poner mis ojos en Jesús, no voy a poder poner mis ojos en las cosas eternas. Y lo temporal y lo terrenal adquirirá fuerza en mi vida. Y por último, mis hermanos, para terminar, la tercera cosa que nosotros vemos aquí es que yo tengo que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y vamos ahí a Colosenses del capítulo 3. Colosenses 3, 1 al 3 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, la última cosa que podemos aprender en esta noche de cómo poner nuestra mira o cómo podemos tener los ojos abiertos, los ojos del entendimiento, es aprendiendo a poner la mira en las cosas de arriba. Nuestro enfoque, mis hermanos, tiene que ser en las cosas eternas. Mis hermanos, nada nos vamos a llevar de esta tierra.
En realidad, solamente Dios, obrando en nosotros, nos puede hacer dar cuenta, mis hermanos, que todo lo que tenemos aquí es pasajero. Aún nuestra propia vida, dice la Biblia, que es como la flor del campo. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, mis hermanos, espero que estas cosas nos ayuden a nosotros a seguir caminando en, hacia la meta, mis hermanos. Que sigamos caminando con esa expectativa de que la obra de Dios se va cumpliendo en mí y como Cristo va siendo formado en mí. Alentémonos los unos a los otros, mis hermanos. Alentémonos los unos a los otros, sabiendo que Él hará en nosotros. Bien, mis hermanos, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Hasta pronto.